Y la última medición que vamos a ver tiene que ver con medir la rueda dentada girando. Una medición totalmente funcional, una medición dinámica. Medición de los errores de excentricidad debidos a distintos factores, que pueden ser errores de paso, errores de flanco del diente diferenciado entre los dientes, errores de dirección diferenciada de los distintos dientes, errores de excentricidad del diámetro de referencia, en fin, todas esas desviaciones sumadas se verifican con esta medición dinámica. La medición se ejecuta de la siguiente manera. Se utiliza una rueda patrón, que obviamente tiene las características para engranar con la rueda que se quiere medir, una rueda patrón cuyas características principales es que los errores en todas estas características que hemos mencionado son despreciables. Por lo tanto, no aporta errores en la medición. Y lo que se hace es montar esa rueda patrón sobre un eje que le permite girar libremente. Usualmente esta rueda patrón gira en un punto fijo. Y se monta la rueda que se quiere comprobar, que se quiere medir, sobre un husillo que le permite girar y que está montado sobre un carro que tiene libertad de movimiento axial. Y tiene algún elemento que mantiene la rueda dentada a comprobar apoyada sin juego, con una leve presión sobre la rueda patrón, por algún sistema de resorte, algún dispositivo que mantenga a las dos ruedas apoyadas, vinculadas, sin juego. Y se produce la rotación de una vuelta de la rueda que se quiere medir. Cualquier desviación que tenga aquellas características que habíamos mencionado va a generar que la distancia entre los ejes sufra alteración. O sea, se produzcan desviaciones laterales del eje que soporta a la rueda que se quiere medir con respecto a la posición del eje de la rueda patrón. Esas desviaciones al cabo de un giro son relevadas por un sistema de medición. Esquemáticamente, acá vemos cómo funciona el dispositivo. La rueda patrón montada sobre un eje sin movimiento. La rueda patrón solo puede girar, en este caso. La rueda que se quiere verificar se monta sobre un dispositivo que tiene libertad de movimiento axial y existe un dispositivo, en este caso un resorte, que mantiene a las dos ruedas unidas, vinculadas sin juego. Al cabo de un giro de la rueda de medición, las variaciones laterales de la posición del eje de la rueda que se quiere medir son relevadas por un sistema de medición. De tal manera que acá observamos pequeñas variaciones que se producen al pasar sucesivamente entre un diente y otro, y variaciones de menor orden que involucran todo el giro de la pieza. Probablemente esta variación de orden inferior, de mayor amplitud, se corresponde con errores de concentricidad del diámetro de referencia de esta rueda. Y las variaciones puntuales de entre diente y diente pueden generarse a raíz de errores de paso, errores en la dirección del flanco, errores en la forma del flanco, variaciones del espesor del diente también. Todas esas características tienen tipologías de errores diferentes que se pueden medir y ustedes lo pueden encontrar en la norma DIN 3960 como en la norma DIN 3963 en la tabla que indica los valores límite de tolerancia para este tipo de error. Y en la tabla de tolerancia que nosotros vimos durante la clase lo pueden encontrar en la última tabla que observamos cuando habla de salto radial, salto total y todas esas cuestiones que indican desviaciones admisibles de este tipo de error. Acá observamos la fotografía de un equipo de medición de este tipo y un gráfico real de un relevamiento de una rueda dentada. Es muy frecuentemente utilizado porque es una medición práctica, funcional, donde se observa la rodadura de la rueda dentada en su conjunto. Y acá suma
todos los errores que afectan a esa rodadura. Vamos a ver ahora un video donde vemos cómo funciona un equipo de medición de estas características que ha sido fabricado aquí en Córdoba. Tenemos acá el equipo del enganómetro, donde tenemos una pieza que tenemos un golpe conocido. Lo que el operador está indicando acá de un golpe conocido es lo siguiente. Se ha generado un error a propósito sobre el flanco de un diente, probablemente le han aplicado un golpe con una punta deformando el flanco, para probar la máquina que funcione de acuerdo a lo que había sido diseñada y programada. Eso le denomina golpe. O sea, un defecto conocido, generado a propósito en un lugar determinado, a los fines de verificar que la máquina funciona bien. En este caso, la rueda dentada de la izquierda es la rueda patrón, o sea, una rueda que tiene defectos con errores despreciables, y la rueda de la derecha es la rueda que va a ser verificada con este aparato que el operador denomina engranómetro. En realidad es un equipo de medición de rodadura, sería el nombre técnico más preciso. Cuando este equipo termine de medir esta pieza, el golpe siempre queda posicionado en este ángulo. Para nosotros, para la máquina, esta posición de acá es el ángulo correspondiente a los 0 grados. Bien, esa es otra característica que tiene en particular esta máquina de medición de rodadura, que es lo siguiente. Está programada para que el defecto mayor que detecte la máquina después que genera, el equipo después que genera el ciclo de medición, posicione a la rueda dentada que está midiendo con el diente, con el defecto mayor, en aquel extremo, que corresponde al valor 0 de la máquina. Esto tiene una finalidad práctica muy interesante, o sea, indicarle al operador directamente el valor del error mayor, no solamente en magnitud, en un gráfico que vamos a ver más adelante, sino también exactamente en el lugar de la rueda dentada en que está producido, de tal manera de que lo localice rápidamente y pueda eventualmente hacer un análisis sobre ese flanco del diente donde han detectado el error mayor. Entonces vamos a poner la pieza en cualquier posición. Vemos acá el equipo tiene dos pulsadores para comenzar a medir. Tiene un pulsador de emergencia y arriba es la pantalla donde vamos a observar los resultados. Entonces ahora le vamos a dar inicio de medición. Ahí comienza el máster a girar y se va a acoplar con la pieza media. Hace un pequeño ángulo de giro de estabilización y después da una vuelta completa. He terminado de medir, encontró la posición del golpe y queda posicionada la pieza referenciando en el lugar donde está el golpe. Podemos observar en la pantalla aquí es el pulso donde se produjo el golpe. Y vemos en pantalla el valor del golpe encontrado. Vamos a hacer otro ciclo de medición donde vamos a posicionar la pieza en otra posición. Le damos ciclo de medición nuevamente. Ahora estamos midiendo la misma pieza, solo que arrancando en otra posición. Terminó de medir, ya encontró el golpe y lo vuelve a dejar en el mismo lugar. Ahora la gráfica cambia la forma porque arrancó desde otro lugar, pero sin embargo la pieza nos queda indicando el golpe en la misma posición.